Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana en este espacio de La Entrevista hablaremos sobre trata de personas. Para eso ya se encuentra con nosotros el padre Dionisio Báez, de la Orden de la Merced y coordinador general de Misión Redentora. Le damos la bienvenida. Padre, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes este tema tan importante a tener en cuenta en nuestra sociedad de hoy. Muchísimas gracias, así es. También está con nosotros Moisés Gómez, coordinador de proyectos e investigador de la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA. Bienvenido, Moisés, buenos días. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para conversar de este problema que tanto agobia al país. Así es. El Día Mundial contra la Trata de Personas se conmemora cada 30 de julio. Padre Báez, ¿qué es la trata de personas? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Y cuáles son las distintas modalidades de la trata que existen? Sí, pues ya desde hace unos años atrás en Palermo, en el año 2000, pues se definió el concepto de trata. Entonces tenemos una definición. Pero en sí, lo popular es decir es que la esclavitud del siglo XXI. Es lo más fácil de entender que es una esclavitud. Y al ser una esclavitud significa pues que entra todo el tema de explotación, de tortura, de abusos, de violaciones. Es una situación muy, muy compleja. Las modalidades son muchas. Estamos hablando de 15, 16 modalidades. Uno piensa que la trata es solo explotación sexual, pero la trata es explotación laboral, es mendicidad, es matrimonio forzado, es la venta de niños, es la pornografía, la comisión por delito, que es cuando, que tal vez aquí en El Salvador yo creo que habría que hacer un estudio sobre el tema, porque es cuando me obligan a una extorsión, cuando me obligan a que tengo que transportar droga. Entonces ahí es un tema de trata y que a veces pues victimizamos a la persona que está sufriendo esto cuando está siendo víctima de trata. Hay pues de soldados infantiles, aquí pues no tenemos, pero bueno, de alguna manera creo que aquí si nos metiéramos también en el tema de pandillas o de maras, pues ahí podríamos encontrar la versión de soldados infantiles. Y la trata pues va, como digo, es un abanico de modalidades, entonces es bastante complejo el tema, y lo que sí tenemos que tener claro que siempre que hay explotación, pues entonces ahí hay seguramente una víctima de trata de personas. Sí, padre, y es un delito no evidente, está muy escondido en la sociedad, no solamente en la salvadoreña, sino en cada uno de los países donde se da este flagelo. Sí, lamentablemente algo que sabe hacer muy bien la trata es invisibilizar el problema. Parece como, yo digo muchas veces como si fuera una película de Hollywood, ¿ven? Una cosa así de una leyenda negra, algo así, que una leyenda urbana de estas, que no es real, y es real. O sea, es que ¿qué país en este mundo no tiene trata de personas? Porque uno piensa, bueno, de Europa, España produce más de 2.000 millones de euros en prostitución. Entonces, pues ahí en ese tema quiere decir que hay una cantidad enorme de víctimas, y uno dice, pues Europa, que protege los derechos humanos y cosas de estas. Igual pasa en Estados Unidos, como pasa en Canadá, pasa aquí en El Salvador. O sea, es un tema que está ahí. Lo que pasa es que cerramos los ojos y no lo vemos. Moisés, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre tráfico de personas en el mundo, en el cual El Salvador se encuentra en el nivel 2, porque el gobierno de El Salvador no habría cumplido plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas. ¿Qué implica esto para el país que se le haya catalogado en el nivel 2, Moisés? Bueno, el informe que genera el Departamento de Estado pues, de los Estados Unidos es cada año. Y está realizado con insumos recopilados en el país por la misma embajada. Todos sabemos la gran presencia que tiene Estados Unidos acá en el país, y por organizaciones que abordan la problemática, que tratan con personas víctimas.
Entonces, este informe, para el año pasado, de 2021, El Salvador estaba clasificado en el nivel 2. Hay que decir que el informe tiene cuatro grandes niveles en los que clasifican a los países. El 1 es los países donde se cumplen los estándares mínimos para combatir este delito, este problema, ¿verdad? Que es un problema mundial, como ha dicho el padre Dionisio. El 2 es de los países que están haciendo esfuerzos, pero que todavía tienen, están haciendo esfuerzos consistentes, pero tienen deficiencia. El 2, lo que ahora nos han clasificado es 2 en vigilancia, la watch list, es 2, está en vigilancia el país. Porque esto quiere decir que el país ha dejado de hacer cosas que ya se venían haciendo, ¿ya? Entonces, por eso hemos, como el padre decía, -2, pues es una forma de clasificar para decir un país ha dejado de hacer cosas que ya estaban haciendo. Estábamos medianamente avanzando en la línea, para erradicar este delito, pero ahora hemos caído desde... En realidad el informe dice que desde 2021, 2022 no se han hecho las cosas que ya se venían haciendo. Por darle un ejemplo, hay un Consejo Nacional contra la Trata que está desactivado. Este consejo, ahí confluían organizaciones de sociedad civil, de gobierno, academia, y este era un consejo para generar medidas de sensibilización, mejoras en las leyes, etcétera, para proponer, ¿no? Esto está desactivado, como ha sucedido con otros consejos, por ejemplo. Entonces, hay una tendencia en general de desactivar todo este tipo de esfuerzos colectivos que involucran a la sociedad civil para trabajar con el gobierno en eso. Entonces, este consejo no fue la excepción también. También, otro de los elementos importantes es que no se ha generado las estadísticas tan importante, la generación de información, la recopilación de información y la difusión de esa información, ponerla a disposición para que los involucrados puedan tomar acciones de políticas públicas en función de estas nuevas evidencias estadísticas. No la hay tampoco. Entonces eso, otra cosa es que se ha trasladado a muchos fiscales y a muchos personeros que están involucrados en la investigación de estos delitos para temas de COVID y temas de la emergencia nacional. Se les ha quitado el presupuesto, por ejemplo, a las casas de acompañamiento, que había la única casa de acogida, creo yo, se le ha quitado el presupuesto también. Entonces, o al menos no sabemos, si se le informó, es lo que dice el reporte. Entonces, hay una serie de acciones que se venían realizando que se dejaron de hacer, y es por eso que el país bajó a estar en la lista de países en observación. 2, pero en observación porque ha habido deficiencias en la ejecución de estas medidas encaminadas pues a combatir este delito. Es decir, eso implica que podría pasar al nivel 3. El siguiente nivel sería, pues sí, es peor, ¿no? Es el nivel 3, donde no hay un interés de los países, de los gobiernos en combatir el delito. ¿Qué pasa con esto, Moisés? ¿Qué implicaciones tiene esto para el país? Bueno, en general podríamos decir que hay un problema de violación de derechos humanos. El padre lo mencionó de una forma. Todos sabemos que estamos en régimen de excepción. Todos sabemos que están capturando, por ejemplo, a jóvenes. No se está investigando desde la óptica de la trata si estos jóvenes que ponen ahí menores de edad y los ponen de espalda en la foto, si son víctimas, pero los están acusando. Entonces la fiscalía, la policía y todos los involucrados en la Fuerza Armada, el Ejército, debería tener capacidad de investigar y determinar, pues, si en vez de estar ante delincuentes estamos ante víctimas, porque como ha dicho el padre, la trata tiene todo un tejido y toda una estrategia para captar personas y ponerlas en función de intereses de personas que se lucran de ello. Entonces no hay como una libertad, una conciencia de acción de esto. Muchos jóvenes son, digamos, prácticamente secuestrados, pues. Sí. Esa es una consecuencia directa y de hecho el reporte menciona eso. Otro,
cuando hay desplazamiento forzado, sabemos que en el país hay desplazamiento forzado, no se está investigando, digamos, algunos factores relacionados con la trata en estos desplazamientos forzados. Entonces, esto tiene consecuencias en nuestro Estado de Derecho, en nuestro sistema de justicia, en el impacto directo en las familias que están sufriendo. Podrían ser de delincuentes a víctimas, pues. Pero como digo, hace falta, el informe también lo señala, la capacitación constante de los fiscales, de los jueces, de los trabajadores de justicia, de los policías. No se está haciendo tampoco. Sí. Padre, usted es coordinador general de Misión Redentora, una ONG que se dedica a la lucha contra la trata de personas. ¿Quiénes son las principales víctimas que ustedes atienden de este delito de trata de personas? ¿Y cómo ve usted la situación de El Salvador y la región respecto a esta protección de las víctimas? Sí, Misión Redentora sí es una organización no gubernamental que pues desde hace más o menos 12 años que estamos trabajando el tema de trata. Poco después de haber se fundó nuestra organización, poquito tiempo después, se fundó un hogar para mujeres adultas víctimas de la trata. En el hogar recibimos víctimas, hemos estado recibiendo de distintos lugares, ¿verdad? Ya en Guatemala, muchas provenientes de aquí, de El Salvador, como de Nicaragua, de Honduras. Hemos tenido mujeres de Venezuela, de México, ya sea rescatadas en Guatemala, en caso de... porque ya sabemos que en nuestros países aquí de Centroamérica hay unas grandes olas de migrantes y por desgracia, por la migración, pues que la gente busca salir adelante, ¿no? Que están huyendo de temas de violencia o de pobreza y buscando nuevos rumbos, pero se convierte también en alimento de la trata, porque hay que pasar muchos puestos fronterizos, aquí se mete en narcotráfico, además el tema también de las maras se ha metido por ahí, eso es complicado, hay mucho grupo delictivo. Entonces Centroamérica es un lugar de tránsito, pero también es de destino y además que es de origen, o sea, nosotros enviamos víctimas para otros lados. Pues eso le pasa pues aquí a El Salvador, y por ello es que en el hogar hemos tenido de distintas nacionalidades. Como les digo, nosotros nos hemos especializado más en mujeres a partir de los 17 años en adelante, muchas de ellas llegan con sus hijos. Hemos tenido familias completas hasta de 5 o 6 niños o niñas que van acompañando ahí a su mamá y que han vivido esta experiencia. Entonces, sí, de El Salvador hemos tenido muchas. El Salvador, lamentablemente, pues también es un país de migrantes. Muchos buscan nuevos rumbos y han llegado a Guatemala o han querido ir hacia México y Estados Unidos y en el camino pues son engañados y son llevadas a caer en una realidad de que es este flagelo de la trata de personas. Entonces, realmente el problema está ahí, produce demasiado dinero, sabemos que hoy es, dicen que puede ser ya el segundo lugar después de las drogas y la venta de armas, pues está la trata, pero a lo mejor ya le quita, aunque bueno, la guerra ahora estará produciendo mucho el tema de armas, pero realmente es mucha muchacha, mucha mujer, especialmente porque la trata tiene rostro de mujer, eso ya lo sabemos bien, y de niñez, ¿verdad? Pero también está bastante invisibilizado el tema de la trata de hombres y igual pues en la población LGTBI, ¿verdad? Y también hay un tema también muy abierto, hay otra herida que habría que investigar bastante. Sí, entonces, sí, la realidad centroamericana es muy compleja. Y no solo a nivel aquí de Centroamérica, el que les pueden llevar al norte, hacia Estados Unidos, también han llevado a España. Nosotros hemos tenido pues mujeres retornadas de guatemaltecas que las han llevado a España. Ha habido gente que han rescatado en Jordania, que uno dice, pues hasta Jordania, pues sí, se han llevado hasta Jordania. Japón es un lugar que se lleva también, la misma China, Hong Kong. O sea,
una situación, ya no puedes pensar uno que solo es aquí, solo el área centroamericana, sino esto implica muchos lugares donde son victimizados y o sea, es un tema tan complejo, es un monstruo, siempre he dicho, es un monstruo de 1000 cabezas. Entonces es muy difícil poderle cortar la cabeza, porque le quita uno y entonces quedan 999, ¿verdad? Entonces es un tema que está muy invisibilizado y que lamentablemente, pues como nos comentaba aquí Moisés, el mismo informe sobre trata aquí en El Salvador, ahí vemos muchas dificultades y hasta el tema de se ha reducido los fiscales, que uno lo lee ahí, que creo que hace poco tiempo eran 23 y ahora solo quedan 9. Uno dice, pero 9 para combatir la trata y además no hay una política pública sobre trata. Eso lo que hace es aumentar todavía más el problema, ¿verdad? Y por eso es que, como decía un secretario de estos de las Naciones Unidas hace un tiempo, estamos perdiendo la guerra contra la trata. Ellos están ganando. Ellos trabajan mucho mejor, tienen más dinero, se organizan mejor y nosotros pues lo hacemos mal. Por consecuencia pues estamos victimizando también a muchas personas. Moisés, desde la Red Jesuita con Migrantes también se le da relevancia al tema de la trata de personas, justamente viendo esta situación de la migración. ¿Cuáles son las situaciones a las que se enfrentan las víctimas de este delito? Bueno, comentar que tanto la Red Jesuita con Migrantes, que es una organización de la Compañía de Jesús, así como los Mercedarios, que es la organización a la que pertenece el padre, una organización religiosa, congregación, somos parte de la Red Clamor. La Red Clamor es una iniciativa eclesial de los obispos en América Latina que tiene 4 grandes áreas de trabajo actualmente. Ha determinado, esta red surge en 2017 en República Dominicana, allá hubo una gran reunión, una asamblea, pues y ahí se creó esta iniciativa para articular los esfuerzos que hacen organizaciones religiosas, las iglesias locales, en torno a 4 grandes temas priorizados, que son la migración, el refugio, el desplazamiento forzado y por supuesto la trata de personas. Esas 4 grandes áreas son las que se ha pedido que, así como ocurrió en República Dominicana, se fundó la Red de Clamor a nivel latinoamericano, que en cada país se organice lo que podríamos llamar capítulo nacional. El Padre Dionisio y mi persona somos parte de la Red de Clamor que tenemos ya desde 2017, estamos trabajando, pero hemos tenido altibajos y estamos tratando de reactivar este esfuerzo de coordinación entre organizaciones de inspiración cristiana, podríamos llamarlo. Entonces, ves, ahí están los 4 grandes temas. Desgraciadamente el tema de la trata cruza con cada uno de estos problemas de la migración, el refugio y el desplazamiento forzado. Pareciera como un eje transversal. Entonces, hace la mayoría de personas, por ejemplo, en el reporte se indica que elabora el Departamento de Estado, que muchas personas, ante el vacío de protección en el Estado salvadoreño, porque no hay protocolo de implementación para la protección de las personas, o solo se les protege están en un proceso, y son parte del proceso judicial, y luego se les deja. Entonces, esto es sumamente peligroso y por eso la gente opta, o porque no reciben ayuda para sus medios de vida, para continuar su vida, definitivamente la gente opta por migrar y ahí aparece ya entonces la migración irregular o el desplazamiento forzado. Entonces, por eso ese es nuestro interés, ¿verdad? Creo yo, de involucrarnos en estas coordinaciones a nivel nacional, porque son problemas que debemos de abordar articuladamente, coordinados con otros y otras personas que están trabajando el tema. Sí. Padre, desde su punto de vista, ¿cuáles son las situaciones que están propiciando que la trata de personas no sea abolida y más bien se prolifere, y sobre todo se prolifera en las comunidades más pobres, entre la gente más pobre, en el caso de El Salvador, pero también en los países de la región? Sí, es un tema, como digo, muy complejo, pero no hay duda que esto toma fuerza porque produce mucho dinero. Es que, claro, ya sea, pongamos, tráfico de órganos, pues si me van a pagar pues $30,000 por un riñón,
y entonces es mucho dinero. O lo que puede producir, pues digamos, ¿cuánto no puede ganar una mujer en situación de prostitución? Ganar ella, no, o sea, el proxeneta, el que le tengan en situación de explotación. Es una cantidad. Además, recordemos que hay muchas muchachas a nivel de estas de prostitución VIP. Entonces, que traen, porque les han ofrecido ser modelos o ser, pues para anuncios y eso, les hacen todos estos engaños y entonces, pues, entonces es una prostitución de que irse con una de estas muchachas son $1,000, $2,000, $5,000. Entonces, a los que son los tratantes les produce mucho dinero. Entonces ahí es algo que está ahí, produce dinero. Por lo tanto, pues entonces hay que buscar a aquello que me va a producir el dinero. Y entonces, pues es donde empiezo a captar personas. La pobreza es un factor de vulnerabilidad, pues ahí tengo entonces gente donde puedo obtener, porque no es solo para prostitución, recordemos, también decía que hay un gran abanico de modalidades, pero la puedo usar, pues, bueno, estas abuelitas me las llevo y en mendicidad, ahí en la esquina, en un semáforo, pongo al niño, pongo al discapacitado, alguien que tenga una discapacidad, pues lo pongo ahí, y cuánto no dinero produce, estar ahí pidiendo día a día. Puedo también en el trabajo, pues cuando pasan esto, cuando van hacia Estados Unidos, ¿verdad? En las grandes fincas, como pues necesito mano de obra barata. Entonces caen en situación de semiesclavitud, igual los llevan a Europa, ¿verdad? También a trabajar allá en fincas. O sea, eso produce mucho dinero porque estoy bajando costos y estoy aumentando la ganancia. Entonces aquí entramos en oferta y la demanda. Lamentablemente este es un tema también económico, de un capitalismo salvaje. Todo lo que queramos, pues por ahí va también esta situación porque convierto a la persona en mercancía. Entonces, al ser mercancía, pues ahora tengo que ver todo la ganancia que trae. Además, podríamos decir que es más barato que sembrar droga, porque droga, pues al final necesito grandes terrenos, tengo que seguridad. En cambio aquí, pues voy, capto una persona, la secuestro, estos niños los vendo, porque se dan hasta las famosas granjas de bebés, que son muchachas que embarazan y les venden a los bebés. Entonces, pues tengo mi harén, ¿no? Soy narcotraficante, tengo mis 12, 13 mujeres, las embarazo, vendo los niños, y entonces cada niño, esos son 20,000, 30,000, 50,000, depende a quién se lo venda. Entonces produce mucho dinero y yo creo que es ahí lo que se convierte en el mayor factor por la razón de lo que se da. Porque uno podría decir, bueno, sí, la esclavitud lleva siglos, y es cierto, lleva muchos siglos, pero casi siempre ha sido por la razón esa económica. Produce dinero fácilmente, o sea, es más fácil que hacerlo de otra manera, porque una persona, y ya cuando ya no me sirve, pues la mato, porque pasa muchas veces, o la dejo ahí ya mal, y voy y consigo más personas, porque igual nuestra sociedad, especialmente aquí en América Central, tenemos mucha gente joven, mucha gente que está buscando también nuevos rumbos, oportunidades, y les ofrecen un trabajo en un lugar y les engañan, ¿verdad? Porque aquí lo de la trata entra lo del engaño y se los llevan ofreciéndoles, mira, si vas a ir a trabajar allá de niñera en Estados Unidos, de niñera, ¿verdad? Ahí va un tema de explotación, ya sea en la casa, porque el tema de las empleadas domésticas es una cosa también que cae ahí, que está más invisibilizado todavía, porque están ahí metidas en una casa y no es tan fácil ver la cuestión de los derechos de ellas, ¿verdad? Y entonces están muy desprotegidas. Entonces es una situación muy compleja y que eso se está dando mucho en Europa porque es una sociedad que envejece. Entonces se ofrece a gente de África o de Europa Oriental o de aquí de América para ir a cuidar a un anciano o una anciana, pero es en situación de esclavitud. Así que es un tema tan complejo que lo podíamos, pues sí, abordar de distintas maneras, distintas formas de llegar a él, pero sí, no es fácil. Pero yo creo que sí, que la razón principal es el dinero, y tal vez si entramos también el sentirme poder sobre el otro, que yo lo controlo, pero produce mucho dinero.
Padre Báez, usted mencionaba que en el caso de El Salvador, por ejemplo, se había disminuido la cantidad de fiscales, había pasado de 23 a 9. ¿Usted considera de que estas víctimas de trata de personas están teniendo acceso a la justicia ya a la hora de denunciar, a la hora de querer salirse de ahí y no llegar a la muerte en estos últimos casos más dramáticos? Sí, la víctima pues, lo tiene su mismo nombre, ¿no? Es victimizada no solo por los tratantes, por los que son los que esclavizan, sino lamentablemente la misma estructura en un país revictimiza a estas víctimas. Por falta, ya Moisés hablaba del informe que pone que falta la formación. Nuestras autoridades no están formadas para identificar, porque ese es un tema inmenso, grande, no identifican víctimas. Entonces, al no identificarla, pues entonces no va a ser objeto de sujeto de derechos la víctima, porque no, pues los procesos, la policía, pues pasa, digamos, como el tema de Guatemala muchas veces, y que pasará aquí, un allanamiento en un lugar de prostitución. Usted es salvadoreña. Pues entonces usted está aquí trabajando, entre comillas, ¿verdad? Está trabajando ilegalmente, de forma irregular, pues entonces nos la llevamos al albergue de migración y la expulsamos el día siguiente. Entonces no se le está viendo que es una víctima de trata, que ha sido llevada ahí, y si yo la paso de nuevo, en este caso, pues poniendo el ejemplo de El Salvador, pues por el otro lado van a estar los victimarios y la van a regresar, y volvemos en un círculo constante. Entonces no coordinan muchas veces las autoridades, cuando no hay una política pública clara, ¿verdad? Un plan para enfrentar la trata, porque aquí el informe se queja que en 2019 se acabó y no han vuelto a hacer uno. O sea, ya vamos del 19 al 22 sin un plan para enfrentar el tema de la trata. Es que cada año se renueva, cada año se tiene que readaptar, ¿verdad? Digamos, el plan de acción nacional contra la trata. Y ya tenemos, como dice el padre, 3 años sin ese plan, sin el consejo y evidentemente sin el acceso a la justicia, entonces, como por estas acciones de desmantelamiento de las unidades especializadas. Sí, eso complica, sí, porque y además la atención que se le brinda, porque ahí lo dice el informe, de que la víctima de trata no es que tenga aquí un albergue especializado, sino se le lleva, en el caso de las mujeres, porque de los hombres ni hay albergue, y menos de población LGTBI. Okay. Entonces a la mujer se le lleva a un albergue de violencia doméstica, pero una cosa es la violencia doméstica y otra cosa es una víctima de trata, que hay violencia, pues sí, entre las dos hay, pero es muy, muy diferente. Entonces el abordaje por parte de los trabajadores sociales, de las psicólogas, de la parte legal es muy distinta. Entonces hay que tener un hogar especializado para víctimas, porque es distinto, ¿verdad? Entonces todo eso va afectando los derechos. Entonces no tienen acceso realmente, y los procesos penales se alargan mucho. Muchas veces se compra a las... Pues la corrupción siempre está ahí, entonces se mueve mucho dinero y la víctima pues no lo tiene, o sea, no tiene dinero, no cuenta con apoyo tan fuerte en la parte legal y luego que corre riesgo su vida, que fácilmente la mandan a matar. Entonces tiene que esconderse, tiene que entrar a lo mejor en un programa de testigos protegidos. Es muy complejo, tienen que huir del país, ¿verdad? Mientras los victimarios quedan ahí riéndose, ¿verdad?, de la situación. Sí, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero vamos a regresar de inmediato para darle también oportunidad a la audiencia para que pueda hacer preguntas o comentarios. Volvemos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Porque las leyes fueron hechas para conocerlas y aplicarlas, la Oficina de Asistencia Legal de la UCA presenta todos los jueves a las 9:30 de la mañana su espacio
30 minutos para conocer la ley. Un pueblo informado es un pueblo respetado. 30 minutos para conocer la ley. Todos los jueves a las 9:30 de la mañana, aquí por Radio YSUCA. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Continuamos en este espacio de la entrevista. Hoy hablamos sobre trata de personas. Está con nosotros el padre Dionisio Báez, de la Orden de la Merced y coordinador general de Misión Redentora, y también Moisés Gómez, coordinador de proyectos e investigador de la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede llamarnos al 2275-9501, 2275-9502. También está disponible nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779. Les recordamos que estamos también transmitiendo esta entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. Bueno, tenemos, antes de dar paso a participaciones de la audiencia, padre, si puede comentarnos de algunos casos que ustedes hayan atendido como Misión Redentora. Pero antes de esto nos indican que ya tenemos un audio a través de WhatsApp, así es que lo vamos a escuchar en este momento. Adelante. Muy buenos días, Imelda, Moisés y padre Dionisio. Vemos que realmente esta problemática es una problemática altamente compleja y su complejidad no es de un impacto local, sino que es de un impacto global. Frente a esta situación tan compleja y de carácter mundial, creo que es importante que los gobiernos establezcan acuerdos, que homologuen leyes, que homologuen represión y persecución de este delito, ¿no? Pero también son las organizaciones internacionales las que también deben estar presionando a los gobiernos para que se establezcan estos procedimientos y estas normativas. Frente a esto les quisiera consultar, ¿el gobierno de El Salvador tiene alguna coordinación con los países de la región, por lo menos con los de tránsito hacia Estados Unidos, específicamente con el tema de la trata de personas? Digo pues porque obviamente ya es difícil y complejo otros fenómenos como las pandillas, y como muy bien lo decía el padre, este fenómeno se muta, pero tener esa conciencia de establecer mecanismos, leyes específicamente coordinada por la región, si sabe y si qué impacto han tenido, le agradecería. Muy buenos días. Gracias por su participación también a través de Facebook Live. Rosenberg Amaya dice: gracias por compartir una realidad que los seres humanos debemos de conocer para evitar ser engañados y engañadas, y de alguna forma tener presente un problema de siempre, la trata de personas en el extranjero. Nos indican que tenemos una llamada telefónica, le vamos a dar paso y luego le damos la oportunidad a nuestros invitados para que puedan dar sus reacciones. Adelante, buenos días. Muy buenos días, licenciada. Buenos días. Adelante, por favor. Bienvenidos a sus invitados. Gracias. ¿Me escucha? Sí, adelante, está al aire. Licenciada, fíjense que quiero decirle a ellos que este gobierno no está haciendo nada por la migración. La gente está emigrando. Aquí en mi colonia se está yendo la gente para el extranjero. Y porque aquí no hay nada, no hay esperanza de nada. No hay trabajo. Porque sinceramente
él los ha cerrado más de 5,000 plazas. Esa gente ha quedado sin sueldo, sin comer, sin nada. Sueldos miserables, canasta que rebasa más del 100% de costo. Fíjese que han abierto unos mercados que dicen ellos de lujo, con las vendedoras de tomate cobrándoles $300 mensuales de impuestos. Y fíjese que en lugar de abrir la agricultura, mejor ha cerrado la pesca, haciendo en las playas ferias de juegos mecánicos, en las tierras que deberían de ser utilizadas para la agricultura, las ha parcelado para hacer grandes residenciales, en el cual estos van a robarle más el agua a la gente trabajadora y a la gente extremadamente pobre. Este hombre está arrasando con toda la economía a destruirla, abriendo metrocentros, cerrándole las puertas a la gente pobre. Fíjese que el gobierno de Estados Unidos ahí abrió esto del Triángulo Norte. Ese dinero se lo han robado estos 3 gobiernos de Centroamérica. O sea, a este hombre le conviene más las remesas para zafarse de la gente, de la gente pobre, y decir que la economía crece a través de la remesa, y no es así. Muchas gracias y feliz día. Gracias también a usted. Le vamos a dar paso al padre Báez para que nos pueda brindar sus reacciones. Sí, la mayoría de nuestros países a partir del 2008-2009 empezaron pues ya fue a nivel internacional las distintas leyes de cada país, las leyes contra la trata de personas, pues eso entra pues también en El Salvador. Y entonces se crean ya pues una estructura que será la encargada de todo el tema de trata. Entonces, pues esto lleva a que también entre los países, tanto a nivel latinoamericano o todo América, o a nivel de Centroamérica, pues se coordinen, sea la parte que está encargada de toda el área de trata, como igual las fiscalías. Entonces sí se hacen encuentros, se coordinan, igual por parte de la policía. Muchas veces se atrapan porque se está coordinando entre el Interpol y las policías de Centroamérica en el tema más hoy por la parte de redes sociales, toda la área de la web, pues ahí mucho el tema de la pornografía, y que esto ha saltado un montón más por el tema de la pandemia, la pornografía infantil, y entonces lleva a que se atrape gente, se haga como unos allanamientos internacionales a la vez y se atrapen en distintos países. Son 20, 30 países que coordinan, y entre esos pues entra Centroamérica y se atrapa. O sea, sí, y además de todos los protocolos internacionales, o sea, la estructura está ahí, hay reuniones, hay leyes, hay convenios internacionales. Lo que pasa es que a veces se queda ahí arriba y no aterriza, ¿verdad? Que no, pues se ve muy bonito y está muy coordinado, y puede ser que surjan muchas cosas buenas, y ha habido muchas cosas buenas a través de eso, pero lamentablemente a veces se queda todo en la parte impresa y no lo llevamos a tierra, porque si hay como problemas, como nos decía la señora, pues el tema de la migración, ¿verdad? Que eso es una realidad que tenemos ahí y que está muy afectada por la trata. Entonces, pues hay que buscar soluciones. Yo creo que la trata es tanto pues por la parte educativa, por la parte de salud, por la parte de derechos humanos, por la policía, se tiene que existir una opción país, y entre los países necesitamos organizarnos para enfrentarla, porque si no, no se va a lograr. El Salvador no puede por sí solo vencer esto. Estados Unidos por sí solo no puede hacerlo. O sea, necesitamos realmente coordinarnos todos, porque, como decía yo hace un momento, esto es un monstruo, entonces no se puede vencer fácilmente. Sí. Así que hay que luchar mucho. Y también agregando, para el compañero que preguntó de las coordinaciones internacionales, el país es miembro de la Conferencia Regional de Migraciones. Justamente hoy están reunidos, ayer y ahora, acá en El Salvador, los países miembros de la conferencia. Y ahí está incluido el tema de la migración laboral, el tema de la trata y la niñez migrante. Son los grandes temas que abordan ¿Quiénes conforman esta conferencia?
los viceministros y viceministras de Relaciones, o sería en este caso la Cindy Portal, ¿verdad? La titular, tenemos la presidencia pro tempore de esta conferencia. ¿Y cuál es la idea? Articular esfuerzos para mejorar el manejo de la movilidad humana en todas sus facetas, en todas sus dimensiones, y los problemas derivados de esta movilidad. Pues estamos viviendo en un mundo globalizado, y entonces tenemos que articular todos los esfuerzos en esa línea también, respuestas a problemas que son globales, pues respuestas globales, en esa lógica. Pero como ha dicho el padre, muchas veces se queda en reuniones de hotel, en pasillos, en conversaciones de pasillos, en los comedores, porque son muy caros todas estas reuniones, y no se traducen en medidas operativas, sustantivas, de impacto en la población afectada, sino que se queda ahí solo a nivel de coordinaciones. Pues la sociedad civil participa en estos esfuerzos. Hay una red regional de organizaciones civiles para las migraciones que es parte de esta conferencia regional de migraciones. Digamos que es la parte de la sociedad civil organizada en este tema que está ahí dando aportes. Pero lo que pasa es que no se escucha a la sociedad civil, que atiende el problema. Y otro de los grandes problemas que ha surgido, que no lo mencionamos, es que no se está dejando que la sociedad civil organizada ayude al acompañamiento de las víctimas, sino que solo sea a través de instancias institucionales jurídicas. O sea, no puede, por ejemplo, los escalabrinianos, la casa de pastoral de los escalabrinianos, recibir un caso y, digamos, pedirle ayuda a la misión redentora en El Salvador, porque tiene que ser a través de la Fiscalía, la Procuraduría, los fiscales, la policía. O sea, no hay una forma de que la sociedad civil se articule entre sí, porque es considerado también como sospechoso. Entonces es bien crítico el asunto. Esto de la colaboración que dijo el compañero, sí que la hay. De hecho, en el informe del Departamento de Estado se menciona que El Salvador sí ha coordinado con otros países y ha ayudado a montar casos a nivel, digamos, regional, pero no ha dicho los resultados, en qué nivel van, cómo van esos avances, si hay avances, retrocesos. O sea, no se sabe nada. Entonces ese es otro problema, de ese acceso a la información, ¿no? Por cierto, ayer había un foro interesante sobre eso. Gracias. Vamos a escuchar un audio más que nos llega a través de WhatsApp. Adelante. Buenos días al padre y al otro. Sí, realmente el problema en la trata es algo serio, pero me gustaría saber si ustedes aquí en el oriente del país tienen un lugar donde pudieran, porque San Miguel también tiene mucho ese problema, cómo pudiera hacerse para que la institución, si hay o no hay, o si en el futuro tienen pensado eso, para poder como ayudar a esos servicios de ayuda. Pues no sé cómo es el servicio que ustedes hacen, porque yo creo que en el oriente también hay gente muy solidaria que pudiéramos como apoyar, no económicamente, pero en cuestión de poder servir alimentos o algo así. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted. Padre Báez. Bueno, aquí es lo que nosotros estamos tratando, pues a través de Clamores, organizar a nivel de iglesia las distintas organizaciones que podamos trabajar este tema, pero estamos en eso, ¿verdad? No hay duda que el año de la pandemia afectó mucho, retrasó mucho el trabajo, y entonces lo estamos ahora retomando. Ya por parte de la vida religiosa, se está tratando, pero son casos muy puntuales, no hay una estructura en este momento. Y yo comprendo, sí, porque en el área de San Miguel sé, porque a nosotros nos tocó acompañar en el 2019 el caso de más de 50 guatemaltecos que estaban en situación de explotación en la venta de la piña, donde había mujeres, había menores de edad, habían hombres, y una situación muy compleja que unen el tema a dos países. Y entonces fue bastante complejo y tener que regresar también, retornar a estas personas a Guatemala. Entonces sí fue complejo. Entonces
realmente sí, está en ciernes. Esto todavía no hay una estructura en la cual podamos comprometernos. Sí. Y no solo en Oriente, porque como la trata tiene diversas modalidades, y muchas las hemos naturalizado. Una de ellas es la prostitución, pero otra es la situación de los niños en la calle. Todos estamos acostumbrados a ver ahí que te piden en los semáforos que te limpian el vidrio, pero todos esos niños, en su mayoría, están siendo explotados. Hay adultos lucrándose detrás de esta niñez. Y así otras expresiones, ¿no? de modalidades que hay de la trata y que lamentablemente socialmente se han naturalizado. Estamos acostumbrados a verlas ahí y no nos dicen nada, ¿no? Pues parte del trabajo que estamos haciendo articulado desde la Red Clamor y desde cada organización es sensibilizar en esa área. Desde las Naciones Unidas está la campaña de este Corazón Azul, con mira a sensibilizar sobre este fenómeno porque como digo, se ha naturalizado, es normal, parte de la cultura salvadoreña, latinoamericana y mundial todos estos fenómenos, pero en realidad es, como mencionaba el padre Dionisio anteriormente, es un problema serio y es la esclavitud moderna, ¿no? Dice el Papa Francisco. Sí. Padre, Misión Redentora, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro, sí cuenta con un albergue seguro para mujeres adultas víctimas en Guatemala. Usted está acá en El Salvador desde 2019 y como ha manifestado el tema de la pandemia justamente desde el año 2020 también ha venido a complicar el trabajo que Misión Redentora, ¿verdad? O la incidencia que Misión Redentora está teniendo en el país, pero sí han atendido casos de mujeres, sobre todo salvadoreñas, que se han visto en situación de trata de personas. Si nos puede hablar, por favor, sobre estos casos. Sí, hemos... El hogar ya lleva casi 10 años prestando el servicio y desde el primer momento, casi del primer grupito que tuvimos de mujeres, venía ya, teníamos casos de El Salvador. Recuerdo uno de esos casos porque le marca a uno como son esos primeros casos, pero se han dado un montón. O sea, yo podría pasar varias horas aquí contando muchas historias, pero recuerdo esa jovencita de 18 años que decidió, pues por la misma situación de pobreza, y salir de aquí, buscar pues lo que anhela a todos, un nuevo rumbo, una nueva vida, ir hacia Estados Unidos y en el camino, ya en el área de México, que era por cierto una mujer, lamentablemente muchas veces las captadoras son mujeres también, para explotar otras mujeres, es lamentable. O sea, hay muchos hombres, pero también hay muchas mujeres involucradas en esto. Entonces, que le llevaba supuestamente que es la persona que se le paga, ¿verdad? Que sabemos que ahí hoy pues se pagan 5,000, 10,000, depende, y para que llevarlo a Estados Unidos. Pues ya estando por ahí, por México, ya en la zona frontera hacia Estados Unidos, pues le dijo de que tenía que quedarse en prostitución porque ya se había acabado el dinero. Es una jovencita, pues bueno, ella dijo que no, porque ella no iba para eso, ¿verdad? No iba para trabajar en prostitución. Entonces la devuelven, en este caso, hacia Guatemala y ahí la dan en matrimonio forzado. La obligan, ella de 18 con un hombre de más de 50 años. Ahí durante 2-3 años estuvo en este matrimonio forzado, todo lo que implica golpes, le quemaba con cigarrillo la piel, quedó embarazada, entonces pues ya tenemos ahí lamentablemente un niño que es fruto de este tema de la trata. Entonces fue una situación, le cambiaron su identidad, no estaba como salvadoreña, sino como guatemalteca, pero con esto que hacen de forma corrupta, ¿no? Que le consiguen un DPI allá en Guatemala, ¿verdad? Entonces fue una situación muy compleja. Ya en algún momento el hombre estaba borracho, ella aprovechó, escapó, pidió ayuda y se le rescató y se le recibió en el hogar. En el hogar se les da atención integral, hay psicóloga, trabajo social, tema legal, acompañamiento médico también, porque llegan muy afectadas en su salud. Lo mismo los bebés, van muchas veces muy afectados por la situación que han vivido. Además, cuántas veces no les drogan o hemos tenido casos de una retornada de Estados Unidos que fue víctima de trata en Estados Unidos
encadenada durante varios meses, con una cadena, ¿verdad? Como si fuera un animal agarrada, la tenían desnuda, abusaban de ella, o sea, unas situaciones muchas mujeres que les han quemado los brazos, ¿verdad? Con ácido, que les han cortado alguna parte de un dedo, hay una cosa de golpes, de torturas que parecen de película, pero que es la vida real. ¿Qué tanto les cuesta a todas estas personas que han sufrido todas estas situaciones, padre, recuperarse, reinsertarse en la sociedad, realmente rehacer su vida nuevamente? Sí, es muy complejo. Realmente una persona está tan afectada, tanto psicológica, emocionalmente, físicamente, que yo creo que, hace unos años decía una víctima colombiana que la trata es como un tatuaje en el alma, y tiene la razón. Es algo que queda tan impregnado en la vida de la persona que, ¿cómo salgo de esto? Es que vengo de una situación extrema, porque es que, claro, uno dice, bueno, es una muchacha de 18 o 20 años que han rescatado, pongamos en un tema de prostitución, pero hay que ver que viene de un círculo de violencia, que desde los 5 o 6 años viene con abuso. Entonces lleva años, es como nos decía una víctima, es que parece que yo nací para sufrir. O sea, mi mamá me hubiera abortado por todo el sufrimiento, porque es que, claro, con 18 años, donde le han violado una cantidad de veces, la han drogado, la han hecho drogodependiente, la han alcoholizado, le han quitado tanto la dignidad de personas con eso, 18 años, que uno dice, bueno, pues a mi edad yo no he sufrido eso. Y entonces, ¿cómo me quito eso? Si solo desde muy niña o desde muy niño, porque también pasa pues con los hombres, he sufrido tanto, porque entonces, ¿cómo sano? O sea, es decir, esta persona pasa por el hogar y ya está 100% curada. Mentiras. Además, esto trae, pues los psicólogos saben bien, y en el hogar lo han visto, todos los problemas de salud mental, las esquizofrenias, viene una bipolaridad, hay tanta cosa, el quererse hacer daño, el de suicidarse. No es fácil, esto no se puede curar, y entonces esto afecta el poder ellas llevar una vida normal, poderse casar, tener un trabajo. Además, no han ido muchas de esas a la escuela, como han vivido en situación de explotación sexual desde los 7 años, pues entonces esta niña nunca ha ido a la escuela, no sabe leer, no sabe escribir, como hemos tenido muchachas así, que ha habido que enseñarles hasta cómo se escribe su nombre, ¿verdad? Sin documentos. O sea, es muy complejo. La situación de las víctimas es muy complejo, y lamentablemente pues los gobiernos no hacen planes a largo plazo para ellas, ¿verdad? Porque es fácil pues decir, sí, ya las hemos rescatado y sale, pero la vida de ellas queda marcada si ya no vuelven realmente a la normalidad, a lo que cabe, ¿verdad?, de normalidad. Sí. Moisés, ¿querías agregar algo sobre esto? Sí, bueno, solo para curarnos en salud, que nosotros hemos comentado el informe del Departamento de Estado, sí, pero en realidad nuestro país es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que incluye el Protocolo de Palermo, que es como, digamos, el máximo instrumento de combate a la trata en los países miembros de las Naciones Unidas. Y nuestro país también ha firmado y se ha comprometido con el impulso de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, dentro de los cuales está el objetivo 5, que tiene que ver con la igualdad de género, el 8, que tiene que ver con el trabajo decente, y el 16, que tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas. Yo creo que el Departamento de Estado lo que hace es, en base a esos compromisos internacionales que suscriben los países, darle un monitoreo, un seguimiento a eso. Entonces, no es que estamos hablando y apoyando lo que diga Estados Unidos, porque dentro de Estados Unidos, como ha mencionado el padre Dionisio, actualmente hay muchos casos de trata de personas, hasta de inmigrantes de nuestros países que están retenidos en aldeas agrícolas
para producir sin beneficio para ellos, y están simplemente, de hecho salió una noticia de que habían sido rescatados como 400, entre ellos centroamericanos, la mayoría eran mexicanos, pero imagínate, o sea, Estados Unidos no tiene una moral para venir y andar haciendo estos informes, pero el problema es que nosotros hemos firmado instrumentos internacionales que tienen vinculaciones jurídicas en nuestros marcos legales nacionales, y por eso lo estamos comentando. Sí, así es. Padre, sobre esta red Clamor que ya mencionaba también Moisés, de la cual es parte de la Red Jesuita con Migrantes y también Misión Redentora, y que es una red eclesial latinoamericana y caribeña de migración, desplazamiento, refugio y trata de personas, que ya nos mencionaba Moisés, ¿cómo funciona esta red y cómo pretende incidir en los países, sobre todo en los de la región donde se está sufriendo más este delito de la trata de personas? Sí, ya esto en Colombia, que está el CELAM, que es también pues, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que mucho de las distintas formas de trabajar la iglesia en la organización pastorales, pues trata de organizarse como lo hace en un país, en una conferencia episcopal, la diócesis, pues también a nivel latinoamericano. Pues hay distintas áreas que se trabajan, y entre estos pues se decidió, como ya Moisés lo contaba, en República Dominicana organizar la red Clamor. Esto pues lo asume también el CELAM, y entonces hay un obispo encargado a nivel de Latinoamérica, y hay un secretario ejecutivo, que es el que se encarga pues de organizar las distintas áreas. Entonces, como pues hay distintas áreas de incidencia, de comunicación, de formación, entonces se forma también a nivel latinoamericano, y eso mismo pues se trata de hacer en cada país. Y entonces ahí entramos pues las pastorales de movilidad humana, Cáritas, pastoral social, organizaciones o en la parte de la vida religiosa que estamos trabajando. Entonces se van haciendo este tipo de capítulos nacionales. Es para coordinar a nivel latinoamericano, porque es un problema que ya lo decía Moisés, que es global. Entonces necesita también una solución global. Porque igual vamos a tener víctimas de distintos lugares. Yo mencionaba que en Guatemala hemos tenido de Venezuela, o sea que desde allá hasta acá, pero igual hay trata transatlántica también, ¿verdad? Que vienen de otros lados de África para acá, o de la India, esto se está dando más para que se va hacia Estados Unidos. Entonces la Red Clamor quiere organizar y hacer también, el año pasado se estuvo haciendo un mapeo de todas las distintas obras sociales, y entonces se creó también todo un directorio, y ahí uno puede ver si, pues tengo un caso en Nicaragua, pues ahí puedo ver los distintos organizaciones que están trabajando el tema, y entonces puedo yo coordinar con ellos, y entonces tenemos pues usamos las redes sociales, nos comunicamos, se hacen distintas reuniones en tema virtual o si no presencial para coordinar, porque sí necesitamos ponernos todos en unión para poder enfrentar esto. Entonces ese Clamor está en ese proceso, ¿verdad? No es que ahora ya está toda la red, estamos organizando y están naciendo nuevos capítulos, y como pasa aquí en El Salvador, que ha estado un poquito dormido, ahora estamos dándole un impulso. Hemos acabado hace poco de tener una reunión presencial que no habíamos podido tenerla, y entonces yo creo que se están tomando hay compromisos, y ojalá que podamos dar una respuesta, porque es necesario hacerlo. ¿Sí? Así es, muy importante. Lastimosamente se nos ha terminado el tiempo para esta entrevista, pero agradecemos mucho que hayan compartido con nosotros y con nuestra audiencia sobre este tema tan difícil como es la trata de personas. Padre Báez, muchas gracias por acompañarnos. Pues muy agradecido, y sí, es un tema que queda abierto, es muy, muy grande, y se necesita muchas horas para hablar, o días completos para hablar, pero gracias. Yo creo que la mejor forma de enfrentar la trata es hablar sobre ella. Hay que hablar, hay que hacerla visible, y hay que, los abuelos, los papás, hay que advertirle a sus jóvenes, los muchachos en las escuelas, todos tenemos que hablar sobre el tema para que ya no pase esto, que haya personas que sufran esclavitud. Sí, así es. Moisés, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Solamente rápido decir que este mapeo dio como resultado 635 obras en América Latina y el Caribe, en 345 ciudades,
22 países, y solo en Centroamérica hay 243 obras en el tema de migración, refugio, desplazamiento forzado y trata. Imagínate qué riqueza. Como ha dicho el padre, hay que impulsar este trabajo, hay que visibilizarlo y agradecer a la radio por el espacio para ello. Así es, siempre estamos a la orden. Muchísimas gracias, gracias a todas las personas que permanecieron en sintonía. Buenos días. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. En Radio YSUCA celebramos la vida.